Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a prácticamente el último viernes cultural de la carrera. Todavía nos queda un viernes. Tenemos un par de cositas más. Hoy día tenemos la suerte de tener con nosotros a Raluca Melinte, que presentaré casi inmediatamente. Yo conocí a Raluca dentro de la Alianza Francesa en uno de los diferentes eventos que hubo y le contaba que trabajaba yo aquí en traducción e interpretación, etcétera, etcétera, con el francés y Raluca me decía que yo había estudiado y que era, no que había sido que era intérprete, etcétera. Entonces de ahí nació la primera idea de invitarla al curso de entornos para que viniera a hablar con nosotros y el resultado fue tan interesante, fue tan novedoso. Es poco común que aquí en el Perú conozcamos primeramente a gente que viene de Rumanía. Rumanía nos queda finalmente muy lejos y la imagen que tenemos, me imagino que se limita muchas veces al conde Drácula, que ni siquiera, que es todo un mito, ¿no? En Rumanía a Drácula no lo conocen prácticamente, ¿no? O llegó muy tarde. Por un lado, y por otro lado, alguien que ha tenido, que tiene una experiencia, y que ha tenido, y tiene, y sigue teniendo una experiencia internacional en la interpretación y que ha trabajado en diversos medios, es, creo, algo muy útil. Por eso es que le propuse que hiciéramos una segunda intervención, entonces, este año, y que esa intervención ya sea más bien abierta para todos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Raluca, como ya lo dije, es una intérprete rumana, traductora e intérprete rumana. Ella estudió varias cosas y varias maestrías. La primera en lenguas y literaturas francófonas y anglófonas en la Universidad de Alexandru Ioan Cuza en la ciudad de Iași en Rumanía. Luego un máster en la misma universidad en traductología e interpretación y finalmente en la Escuela Superior de Interpretación y Traducción de París, ESIT. Ella estudió un máster en interpretación. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la experiencia de Raluca, tenemos que del 2000 al 2004 fue traductora jurada, traductora oficial del Ministerio del Interior en Rumanía. Trabajó con tribunales, con la policía, en fin, con una serie de estamentos oficiales en Rumanía. Luego, del 2006 al 2008, tuvo una experiencia interesantísima en Haití con la ONG, con la organización Open Society y más específicamente con Connaissance et Liberté. Trabajó también en filmes, documentales, etcétera, etcétera. Del 2009 al 2011 fue intérprete de enlace para la organización Médecins du Monde, ¿no? Médicos del Mundo, que es una organización internacional, y trabajó específicamente en la misión que se dice la misión Roma, es decir, la misión con todas las comunidades gitanas que son diversas ahí en Francia, en París específicamente, ¿no? París, perfecto. Bien, además, Raluca ha hecho varias traducciones en temas de sociología, psicología, neurociencias, en medicina, y hay un libro que es particularmente interesante, y ella les contará un poco más, que es la Introduction en Neurosciences Cognitives, ¿no? La introducción a las neurociencias cognitivas, publicado en el 2003. Para terminar, los centros de interés de Raluca son el multilingüismo, evidentemente, la lingüística en general, la comunicación intercultural, una razón muy importante para tener aquí con nosotros hoy, y, bueno, edición, política, etc. Los idiomas de Raluca son primeramente el rumano, evidentemente, su lengua A, su lengua nativa, el francés, en el cual tiene un nivel B+, y luego como lenguas de trabajo también tiene el inglés, evidentemente, y, bueno, no tan evidentemente, pero es el inglés, y el creol, ¿de acuerdo? El creol y los pidgins del francés, ¿de acuerdo? Todos aquellos
aquellas mezclas que han surgido del francés a partir de los diferentes territorios donde se habla francés, por ejemplo, en Haití. ¿De acuerdo? Además, también maneja el español, ya la veremos, ella dice muy humildemente que el español es un idioma que recién está aprendiendo, sin embargo, ya van a ver qué rápido aprende Luca, y el italiano. ¿De acuerdo? Bueno, yo la verdad que solamente quería decirles eso, ya es bastante, ya tenemos una primera imagen y vamos a agradecer mucho a Luca haber aceptado esta invitación, la recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Soy muy feliz de estar acá con ustedes en este día y soy un poco nerviosa porque habitualmente yo me encuentro en un lugar atrás, protegida por un vidrio y diciendo exclusivamente y de manera muy fiel lo que una persona habla frente al público. Entonces, esta vez... Es de revés, esta vez yo voy a hablar de los desafíos de la interpretación, es el tema que su profesor me pidió de preparar. Los desafíos de la interpretación en el mundo moderno. Bueno, sé que ustedes ya se preparan para ser intérpretes, traductores quizás, o para ser especialistas en la comunicación y la mediación intercultural. Es un tema muy interesante y muy necesario en este mundo donde la mundialización nos hace encontrar más y más. Bueno, primero, para plantear qué es la interpretación. Hay varios tipos de situaciones donde se encuentra un intérprete que hace su trabajo, es decir, cuando personas o grupos humanos que no hablan el mismo idioma necesitan comunicarse y esas situaciones son extremadamente variadas y por cada una de estas situaciones los desafíos no son los mismos. De hecho, el trabajo del intérprete en cada una de estas situaciones puede ser bastante diferente. Las clasificaciones son varias. Yo voy a hablar de la clasificación que se enseña en la ESIT, que es la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores, y hablamos en ESIT de interpretación de conferencia, siendo la conferencia lo que está pasando ahora, pero no solamente. Es una convención, se habla de conferencia cuando los que se encuentran son jefes de Estado, jefes de gobierno, personalidades que tienen cargo más o menos igual, que tienen una función importante, que tienen poder en su país, o científicos que también dominan de manera muy fuerte su tema, la terminología, de todo de lo que están hablando. Hay también situaciones donde los que se encuentran y que hablan idiomas diferentes son en posiciones distintas. Por ejemplo, un médico con su paciente, el médico siendo el que mejor conoce el tema, mejor conoce la anatomía, que puede dar un diagnóstico, que puede prescribir un tratamiento, y el paciente siendo el que sufre. Hay también negociaciones, muy pocas, desgraciadamente, de tipo win-win, donde dos grupos tienen algo que compartir, tienen una tensión previa, son situaciones bastante conflictivas potencialmente. Por ejemplo, no sé, los representantes de una petrolera que necesitan el territorio de unos tribus indígenas de la selva. Bueno, las diferencias culturales entre los participantes hacen esta comunicación difícil, por empezar. Todavía en situación de conferencia, las cosas se pasan de una manera ritualizada, hay unos códigos y todo el mundo conoce estos códigos, por ejemplo, en la ONU, donde los presidentes se encuentran, o en otras situaciones de conferencias internacionales. Cada uno va a hacer las cosas de la manera que está prescrita. Entonces,
el intérprete solo tiene que traducir oralmente el mensaje y no va a tener a dar muchas explicaciones sobre las diferencias culturales. En los casos que yo he presentado, donde tenemos una población rural con un representante urbano que hay este tipo de conflicto, a veces el intérprete tiene que hacer más que simplemente traducir las palabras. Le tiene que dar explicaciones sobre los implícitos, sobre las alusiones, qué significa una posición del cuerpo, los gestos. A veces hay agresividad que pasa por un tipo de postura o de actitud y él tiene que dar estas informaciones, ¿no? Bueno, para hablar de desafíos, primero es un desafío lingüístico. Sabemos todos que para poder interpretar, para poder traducir, uno tiene que entender, tiene que conocer muy bien el idioma, los idiomas de su trabajo, pero tiene también que acumular una serie de conocimientos sobre la cultura, sobre la historia, sobre las costumbres de sus participantes. Él tiene que conocer muy bien sus participantes, quiénes son, quién es su público, para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. Conocer solamente la historia francesa en general, o conocer no es suficiente. Uno tiene que ser acostumbrado con la manera de hablar de su público y con sus valores, con todo lo que está a su entorno. Voy a darle un pequeño ejemplo donde era por la primera vez que yo trabajaba con Médecins du Monde con esta misión ROM. Hay que saber que los ROM, los que llamamos gitanos, ellos se llaman a sí mismos ROM, han sido poblaciones nómadas que llegaron hasta Europa, viniendo de India. Era una clase de artistas y tienen familias, son organizados comunamente en tribus según su actividad económica, que sea artistas, que sea artesanos, y fueron sedentarizados en varios países europeos, por ejemplo en Rumanía, en las tierras de la Iglesia Ortodoxa, obligados a vivir en estas tierras y trabajarles, sí tenían derecho de casarse, y llegaron hasta el occidente de Europa. Bueno, después de la caída del muro, en 89, las fronteras de los ancianos países que se llamaban comunistas se abrieron y mucha gente empezó de nuevo a nomadizarse, entre comillas, a intentar de encontrar una vida mejor hacia el occidente. Uno de esos grupos son los grupos de ROM, de gitanos de Rumanía, que siguen haciendo esta transhumancia hacia Francia, España, Alemania, para buscar una vida mejor. Médecins du Monde intenta trabajar con ellos desde un punto de vista medical. Ellos viven en el norte de París comunamente, pero también cerca de las grandes ciudades como Marsella, Lyon y otras ciudades francesas, afuera de la ciudad, haciendo unas casitas de madera, de cartón, de lo que pueden, o viviendo en sus coches. Y estas comunidades muy precarias socialmente y económicamente, y tienen como 200 hasta 500 personas. Entonces, vamos allá con los médicos para ver si hay epidemias, si hay niños para vacunar, si hay varios problemas de salud como diabetes, muchos necesitan insulina o otro tipo de problema médico. Entonces, llegamos por la primera vez, yo por la primera vez, con un doctor en una de esas comunidades y
hay que saber con quién hablas primera vez. En muchos países, para mostrar respeto, primero tienes que hablar con el señor de la casa, con el jefe de familia. En los casos de los gitanos, si hay una mujer mayor, que es la abuela, si ella es el axis mundi, entonces empezamos a hablar con esa abuela que nos dice muy enfadada que a ella no le han dado su cabrito médico. Es decir, no me han dado y he el medical. Empieza mal para mí porque, bueno, como intérprete tenemos que tener una especie de inteligencia situacional, ¿no? Yo no veo a los médicos de Médecins du Monde llegar con unos cabritos por cada familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo parece muy serio. Es que yo no tenía bastante información sobre el sistema médico en Francia. Yet, en rumano, significa cabrito, pero ed en francés significa ayuda. Es que los inmigrantes, después de vivir 3 meses en un país y que no tienen recursos para ir al médico, tienen un papelito que se llama ley medical y que le dan derecho de ir a un médico, de ir a la farmacia para buscar los medicamentos sin pagar. Entonces, esta familia no quería ni un cabrito, simplemente quería este papel que le daba el derecho de buscar a la medicina. Bueno, hablando de este tema, voy a partir de acá. Entonces, tenemos que conocer muy bien a nuestro público, a la cultura organizacional y a la manera de hablar. Uno dice, sí, yo hablo español a la perfección. No, es que no hay un español, no hay un francés, no hay un rumano. Cada grupo social tiene su manera de hablar, tiene sus códigos de cómo se habla, cómo se puede hablar, cómo se debe hablar, y que no son los mismos. Nuestro problema, además, es que en los encuentros internacionales la gente no habla necesariamente su idioma nativa. Por ejemplo, los roms en Francia hablan rumano como segundo idioma, porque lo han aprendido en Rumanía, pero tienen su propio idioma. Entonces, su manera de hablar rumano a veces puede ser confusa. Hay que practicar un poco tu interlocutor para acostumbrar el oído, para acostumbrarse a su manera de pronunciar. Además, con poblaciones un poco precarias, a veces basta de no tener 3 dientes en la boca y la articulación hace las cosas muy difíciles para entender. Pero sí, se puede, con un poquito de práctica, uno puede aprender a entender y a interpretar correctamente lo que se dice. Este problema del idioma y de la información que este idioma está cargando. Un intérprete muy pocas veces va a trabajar exclusivamente en un dominio de actividad, por ejemplo, minería y punto. A mí me gusta la moda. No hay tantas conferencias donde yo voy a poder trabajar y voy a morir de hambre. Entonces, lo que los intérpretes hacen y deben ser listos a hacer es no especializarse, a la diferencia de los traductores que sí tienen todo el tiempo para especializarse en su dominio. Yo he empezado con la psicología, después neurociencias cognitivas y cada año me daba un libro nuevo a traducir, era muy cómodo desde ese punto de vista. No, como intérprete tenemos que especializarnos en todo. Lo que sí es un desafío porque normalmente tenemos un estereotipo sobre nuestra propia persona, que sí, yo soy más literaria, a mí me gusta la geografía, pero no entiendo nada la música. No. En ESIT nos decían los profesores por dónde empezar. Bueno, empieza a leer todo lo que no te interesa.
Empieza a acostumbrar tu cerebro a interesarse a todas las cosas que nunca te han interesado. Escuchas una emisión, se habla de un punto una cosa que es la primera vez que tú escuches hablar de ella, vas a buscar información y vas a hacer un discurso para que tus colegas traduzcan después. Bien. Otro desafío, hablando de cultura, son los estereotipos. Es un desafío no solo para el intérprete, es un desafío para todos los participantes, creo yo, en este proceso. Voy a contradecirme un poquito con lo que he dicho antes, es que tienes que conocer la cultura, la historia de un pueblo, de una población, y vas a tener como una imagen virtual, mental, una fantasma sobre qué son los árabes, cómo son los gitanos, cómo son los de Europa del Este, cómo son los latinoamericanos, y ahí vas a interpretar todo según este cuadro que has creado con mucho trabajo y paciencia y dedicación. Y una vez que estás en situación, te vas a dar cuenta que todo eso no vale, que no estás frente a un estereotipo, que estás frente a personas que pueden situarse más o menos lejos de esta regla, que pueden situarse a una distancia. Comúnmente la dificultad más grande es cuando hay que mediar un encuentro entre personas que son más o menos cerca de una imagen tradicional, de un modo de vida que milenario, como por ejemplo una población rural, y alguien que viene de una gran ciudad como Nueva York, muy cosmopolita, que tiene otros valores, otro ritmo y todo. Pero ojo, si de hecho es muy difícil encontrar agua, traer madera a 5.000 metros de altitud, es muy fácil tener wifi. Es decir, que los que pensamos a veces que son muy lejos de nuestra civilización, que no conocen nada, que tenemos que darle varias explicaciones, que actuar así o así con ellos, de repente sí tienen wifi, sí, ellos tienen muchas informaciones y nuestro mundo no es estático, ¿no? Nos movemos. Hay este movimiento de modernización, de alejamiento de la tradición, de alejamiento de las reglas de sus padres, de sus pueblos, que puede ser por obligación, puede ser algo activo, decidido, pero hay también, de otro lado, representantes de sociedades muy modernas que sí deciden de alejarse de esa modernidad para llegar a las verdades milenarias. Entonces, el intérprete tiene que evaluar, tiene que estar muy alerta con quién está hablando, cuánta información darle para no ofenderle. He traducido de Rumanía y los franceses tienen una enfermedad particular. Bueno, me estoy contradiciendo de nuevo, ¿no? Es algo muy normal para los intérpretes. Les gusta poner las iniciales de unas sintagmas que se transforman en palabras. Bueno, tenemos todos varias iniciales, así que conocemos la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pero ellos hacen por todo. En Rumanía tenía que explicar a los rumanos qué significa esta sucesión de letras. Y un día nos dijeron, sí, pero estás trabajando para la organización focal, no te pones a explicar Open Society Institute porque sí, vos y ellos lo conocen muy bien. Entonces hay que evaluar cuántas información es necesaria y cuánta no es. También ese desafío del estereotipo, como decía, lo tienen los participantes con respecto a sí mismo, con respecto al otro, con respecto a quién es un intérprete.
Y con eso también hay que ver cómo actúas. Voy a regresar a mi ejemplo favorito, que es mi experiencia con los gitanos. Hemos visto cómo fue mi bautismo en ese mundo. Voy a hablar del bautismo de un médico que por la primera vez, el jubilado recientemente, quiso trabajar voluntariamente para esa organización. Entonces era un médico con experiencia larguísima y viene con nosotros. Y lo que encuentra es como un muro blanco de silencio, nadie no quiere hablar con él, nadie no está interesado, hasta que una persona empieza a ponerle como unas adivinanzas. Tengo una bolita y cuando me empuje sale rojo, ¿qué es? El médico no entendía por qué este hombre, gracias a estas adivinanzas ridículas, por qué él tiene que entrar en este juego. Del otro lado, el padre de familia gitano y el jefe de todo el grupo, ¿por qué hacer confianza a uno que viene y que se presenta con sus diplomas como ser un médico? De todas maneras, su conocimiento es muy limitado. Ellos tienen su estereotipo sobre los médicos de la ciudad, que no toman en cuenta los ancestros, las enfermedades mágicas, el mal de opio, que no toman en cuenta la pureza en el sentido de la división corporal puro e impuro. Entonces los médicos, como todos los que no son gitanos, son muy sucios, según ellos. ¿Cómo darle confianza? Del otro lado, ¿cómo darle confianza cuando tenemos siglos y siglos y siglos atrás de historia donde estos gringos blancos, bonitos, ricos de la ciudad nos maltrataron, nos hicieron mal, nos esclavizaron, nos mintieron, y uno tiene que ganar esta confianza? Del otro lado, el médico que tiene su experiencia, que ha trabajado toda su carrera, no entiende por qué este analfabeta viene a ponerme unas preguntas así. ¿Por qué me hace estas adivinanzas? Si el intérprete, acá entra el rol del intérprete para explicarle, sí, es su test, pero tienes que pasar este test, porque si no, primero, que la gente que está de verdad enferma no va a ser presentada a usted, y segundo, puede darle cualquier tratamiento, no van a tomarlo. Así van las cosas. Hay otros desafíos también de otra naturaleza trabajando como intérprete, y yo les llamaría desafíos físicos. Estar horas y horas y horas de pie caminando atrás de una persona, murmurándole a la oreja no sé qué, en un ambiente que puede ser familiar para ti, pero de repente no. Si has viajado, bueno, los grandes intérpretes viajan mucho. Hoy día trabajan en París y después se toman el avión y están en Lima para otra cumbre. Entonces han cambiado se van del verano al invierno, hay 7 o 8 horas de diferencia. Entonces no han dormido mucho, el aire es diferente, el clima es diferente, los olores son diferentes, la gente es diferente, todo es diferente, y él tiene que mantener un nivel de estrés que le permita trabajar correctamente. Hay también situaciones donde uno de la mañana hasta la noche tiene que trabajar, pero nadie piensa que tiene que ir al baño. Es lo que comentábamos justo antes de salir. Tú eres el único que entiende todo el mundo, entonces hay pausas para ellos, pero viene uno, por favor, no puede explicarle al Señor que... Entonces no piensan que no eres que tienes un organismo como todo el mundo y que necesitas tu momento de intimidad o para comer.
uno piensa que la sesión de comunicaciones se acaba a 6:30. No, después empieza la comida. Y la comida, ¿qué pasa? Ya pasan las cosas más interesantes, porque lo que no se había dicho durante la conferencia, allá van a hablar, allá van a debatir, y debatir es que los dos van a hablar al mismo tiempo, y tú estás allá, ellos con su comida, y tú trabajas, tú traduces. Bueno, parece poco, pero de hecho no lo es. ¿Qué otro tipo de desafío? El desafío del mercado laboral también. Mucha gente piensa que para ser un buen intérprete o un buen traductor, uno tiene que conocer bastante idiomas. Y ya basta. Bueno, de hecho no. Nosotros, como lo saben, tenemos una carrera, luchamos mucho, trabajamos mucho, nos entrenamos para hacer esta transferencia de mensaje de un idioma al otro. ¿Cuál es nuestro rol? Somos receptores, ¿no?, del mensaje inicial. Somos receptores. Después, a través de un proceso de deverbalización y reverbalización, transformamos este mensaje, le damos un traje nuevo, un traje verde, ahora tiene rojo, en francés ahora tiene en español, hacemos este proceso instantáneamente casi, ¿no? Y después nos volvemos emisores secundarios del mismo mensaje, pero que tiene traje nuevo, hacia los receptores, que son nuestro público. ¿Qué hace un políglota? Él sí de repente puede ser un excelente emisor primario del mensaje, es decir, que sí se puede expresar perfectamente en ese idioma extranjero. Sí puede ser un receptor primario excelente, pero lo que le va a faltar es este proceso de verbalización, reverbalización, es la transformación que nosotros aprendemos a hacerlo durante años, mucho práctica. Bueno, hay gente que tiene como un talento, ¿no? Aunque así es muy difícil que ellas sean buenos intérpretes en todo tipo de encuentro internacional sin una preparación. Entonces, como hay muchos bilingües, creo que en el mundo hay más bilingües y más personas que hablan 3 idiomas por lo menos 2 idiomas que uno, porque así es que, bueno, en los Estados Unidos todo el mundo habla inglés, pero en general la mayoría de la gente de nuestro planeta sí habla varios idiomas. Ellos sí son políglotas. Muchos de esos intentan buscar trabajo como traductores y como intérpretes. ¿Y saben qué? Lo encuentran. Lo encuentran. Así nos dejan a nosotros, diplomados, licenciados, calificados, capacitados, menos lugar en este mercado laboral. Hacen ese trabajo de una manera que no está ni justa, ni correcta, ni bonita. Hacen un trabajo pésimo, se hacen pagar menos, así bajan los precios para todo el mundo. Y esa presión del mercado laboral es algo que nos estresa un poco a todos para ese tipo de competencia que nos hacen los políglotas que no son intérpretes y traductores. Bien. Ahora, no sé si hay unas preguntas o unos aspectos que ustedes sean más interesados para hablar de la interpretación y de sus desafíos. Sí. Lo que sucede es que usualmente cuando al principio nos explicaste que tienes que darle una información extra a la otra persona para que entienda el mensaje. Sí. Sin embargo, cuando das esa información extra, no creas una desconfianza hacia la otra persona, en el sentido de que puede que le estés diciendo algo que no... De todas maneras, si 2 personas necesitan un intérprete, es que no se dan cuenta
de qué se dice. Bueno, porque si entendiera solo no necesitaría más intérprete, más o menos. Hay situaciones, por ejemplo, yo hablaba de interpretación de conferencia, donde las cosas son muy encargadas y no necesitamos dar información ni previa ni suplementaria. Pero, por ejemplo, en el mundo de los diplomáticos, los intérpretes lo hacen todo el tiempo, porque hay reglas internas a un país. Un diplomático tiene que conocer muy bien estas cosas, no tiene que hacer errores garrafales que podría hacer, por ejemplo, hablando con una persona que no tiene por primera vez, hablando primeramente con una persona que no tiene la carga más importante. Es un mundo de mucha suspición también. Entonces, en general, cada uno viene con su intérprete que le da todas esas informaciones. Yo he hecho también con los gitanos, por ejemplo, una información cultural. Hablaba la otra vez, que es un ejemplo que les ha gustado mucho a los estudiantes, de la visión del cuerpo que tienen los gitanos y a diferencia de los demás, que no lo son, ¿no? Ellos dicen que el cuerpo humano tiene dos partes, una pura y una impura. Arriba de la cintura, todo está bien, es la parte limpia de nuestro cuerpo que puede ser mostrada, que no tiene nada de malo. Abajo de la cintura es la parte impura. Por eso que las gitanas tienen esas faldas largas que cubren hasta el último dedito del pie. Pero la parte arriba del cuerpo, siendo pura, puede ser mostrada y no hay nada de malo. Entonces, ver una gitana amamantando a su niño, ver su teta, no es algo ni erótico, ni falta de pudor, ni falta de respeto, ni nada. Estaba en esa comunidad con una doctora y se presentó una niña de aproximadamente 12 años, una adolescente, ¿no? Que tenía en el pecho una cosa que su mamá no sabía que había crecido como un grano muy grande. Entonces la doctora quiso ver. La niña saca la blusa. La doctora la voltea, porque no se imagina una consulta médica normal, confidencial entre el médico y el paciente y nada más, y cerramos la puerta, ¿no? Hay toda la tribu alrededor, hombres, mujeres, las abuelas, los niños que corren, los gatos y todo. Bien, entonces la doctora, como la niña empezaba a tener sus senos, únicamente la voltea, ¿no? Para que nadie no la ve, por pudor. El papá y el tío se pusieron muy nerviosos. ¿Qué nos está escondiendo? ¿Tendrá la niña cáncer? ¿Puedo ver, doctora? No. Entonces hay como un conflicto, todo el mundo se acerca más y más y más intentando de ver lo que la doctora desesperada intenta de esconder. Y hay como una tensión y una agresividad, todo el mundo empieza a gritar. Entonces yo explico a la señora, déjame que lo vea, porque para ellos no es nada malo. Entonces yo como intérprete, conociendo esta diferenciación entre la parte de arriba y la parte de abajo, la parte pura, la parte que se puede mostrar y la parte que se debe esconder, si no le doy esta información al doctor, porque nadie lo dijo sí, pero sí se pueden ver los hombros, ¿no? Si yo no doy esta información, él está actuando de manera errónea, está dando un conflicto, está haciendo un conflicto. He dicho que estas situaciones son potencialmente, altamente conflictuales. Entonces sí es necesario que el intérprete lo hace y nadie va a decir qué le dices. Lo que se debe. Otra pregunta, sí. ¿Cuánto ha invertido usted económicamente para lograr estudiar todo lo que ha estudiado y poder ser intérprete? No entiendo. ¿Cuánto ha invertido económicamente
¿cuánto he invertido económicamente? Bueno, es muy difícil contestar a esa pregunta. Yo vengo de Rumanía, entonces hay que ver cuánto. Como vivía con mis padres en Rumanía, entonces iba a la universidad en la ciudad de mis padres, muy aburrido, pero así fue. Y en Rumanía, estoy hablando de Iași, la universidad la más prestigiosa, yo siendo buena alumna me pagaban una beca, me pagaban la beca. Entonces, bueno, sí, tenía ropa limpia, ¿no? Comer. Después en ESID, para lo que es estrictamente para los estudios, ¿no? En ESID también es una universidad de Estado, creo que era con 600 euros por año y nada más. Esto sí es lo que yo he pagado directamente. Del otro lado, bueno, nunca he hecho este presupuesto, no sé, del otro lado he viajado con cada pequeña plata que tenía, he viajado lo más que he podido, he comprado todos los libros que no puedes prestar, he encontrado a varias gente, siempre fue para ver si había una charla sobre un tema, sobre otro tema, he metido mi nariz de todo lado, eso sí, a veces cuesta. Imposible contestar esa pregunta. Además, el tiempo es oro, ¿no? Cada segundo invertido en... Cada segundo invertido en aprender algo, entender algo y enfrentarme a situaciones donde no entiendo nada para buscar una lógica y ver cómo es. No puedo preguntar, no sé. Sí. Un año y medio. Sí. Un año y medio, pero bueno, viviendo en Perú. Es decir, que tengo la enorme suerte que desde la mañana yo escucho a mi vecina gritar en español, la radio en español, la televisión en español, la señorita que me ayuda con los hijos en la casa habla español. Para llegar acá con ustedes, el taxista hablaba español, entonces estoy rodeada de un máximo de estímulos y estoy buscándolos también. No voy a Plaza Vea, voy al mercado para hablar con la gente. Entonces sí, es un año y medio muy intenso, pero en este año y medio he trabajado también mi inglés, mi hermano, mi español. Es que un intérprete siempre, cada día tiene que practicar todos sus idiomas de trabajo, tiene que aprender cosas nuevas, porque hay cosas nuevas que pasan y la gente tiene esta costumbre de dar un nombre a las novedades, ¿no? De hablar de las novedades. Hay maneras, hay modas, ahora se habla de esta manera, entonces si yo día a día no estoy leyendo un periódico en rumano, en francés, en inglés, en internet, porque no puedo, en español, de regresar a Rumanía voy a hablar como una extranjera, va a haber demasiadas cosas que son desconocidas para mí. El idioma más importante para un intérprete y como para un traductor es su idioma materno, el idioma A, que llamamos A. Pero eso se trabaja cada día. Lo que usted decía hace rato en la ventana de que no se podía, algo se podía, la parte de arriba era pura y la parte de arriba. Usted trata de decir que los intérpretes son los que dan la comunicación, ¿no? Que son los receptores del lenguaje. Uno cambia de cultura para que no haya una mala comunicación entre ellos. Sí. Sí, es decir que los intérpretes de liaison, de mediación, no intérprete de enlace, le decimos de enlace, sí. Ellos no solo no son un diccionario, un glosario, y hay tal palabra que sale, porque sí, este había sido el caso, yo había traducido, que era mi cabrito mítico. ¿No? Entonces, no, nosotros
pensamos, analizamos, interpretamos, por eso somos intérpretes, ¿no? Es artístico, intérprete. Y ayudamos a la comunicación, pero si uno no entiende al otro, es que nuestro trabajo, por lo menos que el sentido que hemos dado a una palabra sea el mismo que el primer sentido del diccionario, no vale. Hay que buscar la verdad. ¿Cuántas horas diarias, por lo menos un estudiante de traducción debería tomarse para practicar su lengua B o C, para perfeccionarla? Nosotros teníamos unos profesores muy sádicos en sí. Y la mayoría de la gente tenía problemas con el inglés. Es que todo el mundo habla inglés, ¿no? Bueno, hasta que da un texto en inglés y que tú tienes que leerlo en francés, en español. Un artículo de prensa. Entonces, nuestro profesor nos decía, bueno, si tienen problemas en inglés, 5 horas por día debería estar. Bueno, no, yo no he trabajado 5 horas por día cada idioma, ¿ve? Porque el día solo tiene 24 horas, desgraciadamente, pero gran cantidad de trabajo de cada día es para perfeccionar todos sus idiomas. Y es decir, había ejercicios específicos para aprender vocabulario, para abrirse a las maneras diferentes de hablar o de escribir en tal dominio del conocimiento humano, para acostumbrar su oído con el inglés de Inglaterra, con un inglés de Texas, con un inglés de África, con un inglés de cualquier inglés, ¿no? Es que hay, fonéticamente todos no son iguales. Y literatura, para aprender también el inglés idiomático. Mucho trabajo cada día, conversación. Lo bonito allá era que había estudiantes de varios países, entonces teníamos como, acá estás en inglés, nosotros antes de conocer a los hombres, hermano, sí, en inglés, sí, explotando a nuestros colegas, la televisión, la radio, la internet, todo lo que se puede para aprender, hasta que sea bien. Había ejercicios, por ejemplo, con el inglés usaba mucho, se llama shadowing, como shadow, que es la sombra. Y en este ejercicio que nos decían los profesores que es bonito hacerle como 10 minutos cada día, no más porque uno se vuelve loco, es transformarse en la sombra vocal de alguien que habla en inglés. Por ejemplo, hay el presidente Obama que tiene un discurso, ¿no? Y él dice unas cosas y su boca se pone de una forma y lo dice a su ritmo, con su entonación. Entonces intenta por 10 minutos ser la sombra vocal del presidente Obama y que tu voz haga las mismas entonaciones. Bueno, es posible que, es muy probable, ¿no?, que al inicio no entiendes nada. Poco a poco vas a entender por qué ha hecho esta pausa ya, por qué ha apoyado más en esta palabra, por qué esta palabra le ha alargado y las 3 otras están dicho de manera más rápida. Así se acostumbra tu boca, pero también tu oído, porque más entendemos lo que podemos producir nosotros mismos. Hoy Obama, mañana Michael Jackson, después de mañana, pero de temas diferentes, personalidades diferentes, de países, de lugares diferentes, de niveles socioculturales, profesionales diferentes. Muy buen ejercicio. Otro que a mí no me ha gustado, pero que sí seguía haciendo, era más por lo que es escrito, ¿no? Es difícil cuando te encuentras en una conferencia, se habla de legislación, por ejemplo en la Unión Europea, hay muchos debates sobre un alineado, un parágrafo que quieren cambiar tal nuance, tal cosita, ¿no? Y es
un lenguaje formalizado de una manera, no es como se habla normalmente en la familia. Entonces nos daban textos de ley. Aprender un texto de 5 frases, ¿no? Algo así. Después, voltear la página, escribir. Después, corrígelos. ¿Ves dónde te equivocaste? Es una buena indicación sobre lo que te falta. Cuestiones de preposiciones, cuestiones gramaticales, vocabulario. Te corriges, lo lees 3 veces más, lo escribes de memoria. Y así, al final de la hora entiendes todo, ¿no? Y esas palabras no te vas a olvidar ni fácilmente. Pero yo viniendo de un sistema educacional donde se aprendía mucho, era memoria sin lógica, a veces con unos profesores, no con todo, y a mí no me gustaba este ejercicio, pero sí cuando uno pone lógica adentro, lógica es saber contestar a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he dicho así? ¿Por qué eso? ¿Por qué así? No sé, porque siempre un intérprete es como un niño de 3 años, ¿no? No hay por qué. Y ya vas a aprender primero de ti misma, de que te falta más con tu idioma B, y vas aprendiendo. Pero no memorizar lógica, ¿no? Con esta manera. Y hay varios otros ejercicios. Por los que venían en Francia y que tenían el francés como idioma C, ellos, viniendo de su país, dicen, oh, yo soy mejor en francés, ¿no? Yo hablo francés perfectamente. Pero el profesor nos daba como un artículo de prensa de nuevo y cada uno tenía que subrayar 2 o 3 palabras que nunca en su vida, pero nunca había escuchado. Y encontrábamos estas palabras y decíamos, pero eso nunca se usa. Sí, nunca se usa porque nunca lo has escuchado, porque no lo conoces. Y después la tarea era ser muy atento durante la semana que viene, cuántas veces estas palabras eran pronunciadas, que sea en el metro, que sea en la prensa, que sea en la televisión. Es que lo que uno no conoce no existe, ¿no? Muy simple. Sí. Ya. Sí, por favor. Por su experiencia de trabajo de intérprete, ¿qué problemas judiciales tenía generalmente? ¿Qué problemas tuvo en su carrera, en su trabajo de intérprete? Mis problemas en mi trabajo de intérprete. Bueno, había un problema específico cuando yo empezaba a trabajar por el tribunal de Iași, de mi ciudad. Había un proceso muy famoso, desgraciadamente allá, un francés que trabajaba por una fundación que ayudaba a orfanatos, que fue acusado de pedofilia. Entonces había este proceso donde había los niños menores, ¿no?, que acusaban al señor de haber violados. En este caso había varios tipos de dificultades para mí. Primeramente humano, ¿no? Es decir, que somos frente a situaciones o a personas o acusaciones que humanamente son muy cargadas, mucha carga emocional, y hay que guardar tu compostura y dar todo, ¿no? Todo de ti mismo para que la comunicación se haga. Después, el segundo problema era que no había cabina de interpretación, hacía todo en vivo, es decir, que hablaba el juez, yo aún más fuerte. Según sí hablaba un francés, y como había la mayoría, el abogado, el procurador, la mayoría de las personas en la sala eran romanos. Allá sí hablaba más fuerte para cubrir a su voz y para que todo el mundo entienda. Durante había la secretaria que con una máquina del siglo XVIII, XIX, hacía un ruido cada letra, escribía todo. Cuando hablaba un romano, yo murmuraba a la oreja del francés.
acusado de pedofilia. Bien. Otro problema es que en este tipo de trabajo, que es simultánea, uno normalmente lo hacemos durante 20 minutos. Es decir, que en situación de conferencia estamos en una cabina, tenemos nuestros audífonos, y somos dos por lo menos. Yo trabajo 20 minutos, después descanso mientras mi colega trabaja. Mientras descanso, sí, sigo escuchando lo que pasa, porque a veces hay sorpresas, no se va a hablar de una cosa, se va a dar un nombre, y yo empiezo 20 minutos después de mi cigarro y ya pasó, no sé de qué se habla, ¿no? Sí, pero es un descanso de toda manera. Cuando se hace chuchotage, que es murmurar a la oreja, o en situaciones de consecutivas, hay un solo intérprete. Y bueno, creo que el juez no sabía que un intérprete no puede hablar. Nadie no hablaba 5 horas seguidos. Yo sí hablaba 5 horas seguidos, pero cada uno se descansaba, ¿no? Porque era una sucesión. Eso creo que fue una de esas cosas más difíciles en mi carrera. Sí. ¿Cuál sería el proceso para desarrollar la inteligencia situacional que mencionaste? La inteligencia situacional, no sé, creo que uno tiene que salir un poco de su pueblo. En francés es sortir le dimanche, ¿no? Es ser curioso y ir a la búsqueda de enfrentarse a gente, a situaciones que no son familiares necesariamente. No sé, buscar el nuevo, leer mucho, leer bastante. No sé, una empatía entre los demás. Claro, porque por ejemplo, lo que tú nos cuentas sobre las diversas diferencias de los gitanos, creencias, imaginario, etcétera. ¿De dónde vienen estas Por ejemplo, cosas? a mí me parece que hay una inteligencia situacional que tú adquiriste, que no necesariamente solo está en el libro. Aunque no sea tan inteligente, sí, al final lo adquirí, porque creo que primero abrí mis ojos, había mucho racismo alrededor de mí. Mi abuela, mi chiquita, me decía: si no estás tranquila, van a venir los gitanos, te van a traer con el circo, te van a llevar muy lejos. Yo, wow, que venga el gitano. Bueno, no vino. Más tarde he leído mucho sobre esa cultura. He trabajado también por una asociación que promovaba la cultura gitana y que intentaba de hacer lazos entre los gitanos y los romanos, o entre los romanos no gitanos y los romanos gitanos, porque había bastante conflictos. Y es que no, creo que tiene que tener una inteligencia un poco anarquista, que se dice: no, así son. ¿Y por qué? ¿Y por qué son así? ¿De dónde viene eso? El por qué. Creo que voy a regresar. ¿Por qué son así? ¿No? Dicen que la verdad es relativa. Yo no creo que conocemos partes de la verdad, pero hay que buscar la verdad. ¿Por qué es así? ¿Qué justifica ese tipo de comportamiento? Un momento, no limitarse a son feos, no es verdad. Tenemos muchos prejuicios sobre el otro es diferente, siendo diferente es peligroso. Y nos da miedo no solo lo que el otro hace, pero lo que pensamos de que es lícito en el otro. Por ejemplo, los humanos tienen mucho miedo a los gitanos que van a robar a los niños, o los gitanos se casan tempranito, a los 5 o 6 años ya son casados. De hecho, la mayoría de los gitanos estudian a la universidad, tienen una familia como yo, pero sí, este miedo sigue porque sabemos que es lícito. No tenemos miedo del otro necesariamente por lo que hace, pero por lo que creemos de que sí se puede hacer de manera lícita en su sociedad. Bueno, entonces he leído mucho y ya. No sé cómo es.
Muy buena pregunta. Voy a ver cómo desarrollar, porque a mí también me reto de cada día, cómo desarrollar esa inteligencia situacional. Pero tú has dicho abrir los ojos para comenzar, ¿no? Sí. Pero también eso de que tener el pensamiento anarquista, a veces las culturas tienen parámetros de que están impuestos simplemente y no tienen una razón de ser, es simplemente... Aparentemente no tiene una razón de ser. ¿Por qué mi abuela decía que viene el gitano a robarme? ¿Es solo para darme miedo? No creo. Tenía que haber una razón, hay una razón. Es que sí son reglas y son cosas que aparentemente salen de nada, pero nada no se cree, nada no se pierde, todo se transforma. En estas comunidades la pertenencia no se da por sangre, pero se da por educación. Es decir, que siendo tribus que tenían que desplazarse y que se han desplazado, la cohesión de la tribu era dada por una forma de cohesión entre la gente que sí ha tenido esa educación. Pero, ¿saben? En la genética, si dos personas de la misma familia se casan, si no en una comunidad cerrada, siempre se casan entre ellos, según las generaciones van a tener problemas hereditarios de salud. Es lo que decía García Márquez, ¿no? Les va a salir colita de chancho. Entonces, esas comunidades nómadas han tomado la decisión de adoptar. Adoptar es decir, recibir niños que no tenían su sangre, pero sí que se volvían gitanos por educación. Y esta facilidad de adoptar o de recibir en el seno de esta comunidad a niños, les daba miedo a los humanos no gitanos que adoptan muy difícilmente y donde la herencia se transmite por sangre. Es muy importante quiénes son sus ancestros de sangre, quién fue, qué se ha transmitido. Es la cohesión social es un poco, viene por otra línea. Y por eso que mi abuela decía que sí roban niños. De repente esa adopción a veces era un poco más abrupta, ¿no? ¿Algo más? Pero creo que sí hay un porqué atrás de cualquier cosa. Sí. Mi segunda lengua electiva es el francés, mi lengua electiva es francés, y que quisiera saber, usted como intérprete, ¿cuál es la importancia del francés dentro del mercado de la traducción? Bueno, no conozco muy bien el mercado de la traducción acá, en el Perú, pero yo sé que en el mundo, por lo que es de la traducción y de la interpretación, la importancia del francés es una colosal. No sé si saben, ahora hay discusiones sobre los negocios y la Francia quieren adoptar el punto de la excepción cultural, es decir, que todo lo que es cultura, libro, producción de cine, de film, todo eso no debe competir con las reglas del mercado, pero hay una ayuda. En Francia se publican mucho. Bueno, por lo que es de los traductores, ¿no? Trabajar con el francés como idioma de traducción creo que es una muy buena idea. El francés sigue siendo una lengua de la diplomacia, aunque el inglés está ganando un lugar que creo que por no sé cuántos siglos nadie no va a sacar de 10 de 100. Es una de las idiomas de las Naciones Unidas. Hay varias opciones, hay varias instituciones internacionales de gran envergadura que sí utilizan el francés. Bueno, después en el mercado laboral estrictamente peruano no puedo dar una respuesta. ¿Sí? Una curiosidad, ¿por qué vino a Perú y le interesó estudiar? Eso fue una gran aventura de mi vida por el amor. Sí, la verdad es que mi esposo tuvo un trabajo, un puesto acá en Perú y yo decidí venir aquí, español, incas. Sí. No fue sí. Yo te
tengo una pregunta. Tú nos has hablado de los desafíos, has hecho una exposición muy clara. Entonces, tener conocimiento variado, los estereotipos, que también hay que deconstruir y construir al mismo tiempo, todo el tiempo, desafíos físicos. Y por último, has hablado de los desafíos del mercado laboral. Y has dicho algo que otras intervenciones antes han mencionado, que es la competencia empírica de tantos políglotas que evidentemente conocen muy bien el idioma, muchas veces, muy bien, y que al mismo tiempo no tienen una formación profesional. Sin embargo, están en el mercado y, como tú dices, bajan el precio. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, y para alguien que tiene una maestría de LESIT, es mucho más pertinente la pregunta, ¿cuáles son entonces las ventajas que tiene un traductor-intérprete salido de una universidad, como nosotros, como ustedes, frente a un traductor-intérprete empírico? Bueno, cuando uno tiene un diploma de conferencia, ya se abren unas puertas que son cerradas los empíricos, como llamas tú. Por ejemplo, para trabajar en la Unión Europea, en la ONU, en varias instituciones internacionales, se necesita un diploma reconocido de intérprete y después hay un examen de entrada, que es bastante difícil. Cuando digo un intérprete calificado y certificado, no quiero decir necesariamente que ha pasado por una de estas escuelas, pero que sí ha trabajado, que sí ha seguido. Es muy poco probable que empíricamente haya seguido todo este programa, ¿no? Pero para los puestos que sí son muy bien pagados y que dan un entorno profesional de la mejor calidad, bueno, ellos no van a poder entrar, de hecho. O sea, porque el CV no basta, porque no hay esa formación, o si no es necesario, porque no van a pasar esos exámenes. Pero todo el mundo no es intérprete de conferencia. Creo que en el mundo, bueno, eso, tómale como quieran, no lo he dicho yo, no sé, nuestra directora en París, hay como 3.000 intérpretes en todo el mundo, cualquier lengua. De conferencia. De conferencia. No, sí, de conferencia sí, pero buenos, de verdad sí hay 3.000. Es muy importante el manejo del acento en la lengua B. Sí, es bastante importante el manejo del acento en la lengua B. Cada uno tenemos un acento y es muy importante primeramente el manejo del acento de la lengua A. Cuando uno es intérprete de conferencia y habla de su idioma A, se necesita que su acento sea de una persona culta de su país, ¿no? Por el español es un poquito diferente porque es un español que habla en España, se habla en América Latina, hay varios lugares, hay unos acentos aceptados, unas variantes de español aceptadas. Cuando se habla de idioma B, tu acento, que sea, en mi caso un acento rumano en francés, no tiene que impedir a la comprensión, es primero, no tiene que ser irritante para una oreja de francés. ¿Cómo habla? Y tiene que existir, porque imagínate que nunca vamos a manejar un idioma B de manera perfecta, tal como su idioma A. Y a veces, cuando uno no tiene ni un acento, de vez en cuando, en situación de estrés, en situación de interpretación, sale un pajarito, sale un problema de error gramatical, no sé qué. Entonces el público va a decir, pero ese intérprete es pésimo y no sabe hablar correctamente. Va a escucharle con mucho más severidad pensando que es francés porque no se escuche ni un acento, y ese error puede hasta rechazar al intérprete porque como no tiene acento piensa que es francés. Hay 3 errores
un peor intérprete. Pero con un pequeñito acento, me decía, wow, es peruana, pero qué bien habla, casi ni un error, ¿no? Ya. Yo tengo otra pregunta, pero adelante, Michelle. Como una opinión personal suya, ¿usted cree que en el campo laboral los intérpretes es más favorable que los traductores? Depende, ¿no? Depende de las necesidades del mercado. Generalmente creo que un intérprete va a ganar más por nombre de horas en presencia, en conferencia, que un traductor. Lo que se olvida es que para que él trabaje 3 horas durante 2 días, no sé, él ha trabajado años y años y la semana pasada, ha pasado toda la semana para leer libros enteros, para leer lo máximo posible sobre el tema, para prepararlo. Y si se trata de, no sé, de minería, y la semana pasada fue un congreso médico, hay mucho trabajo que es fuera del escenario. Pero sí creo que comúnmente, en la mayoría de los países, los intérpretes ganan un poco más que los traductores. Después depende, hay editoriales que sí pagan muy bien, hay editoriales que no pagan muy bien, hay editoriales que pagan según la utilidad. El beneficio económico, a veces se paga según el beneficio económico que uno toma después de la traducción. Por ejemplo, una negociación comercial entre 2 empresas, vamos a traducir unos documentos, de repente es muy repetitivo, muy fácil, entre comillas, para el traductor de hacer este trabajo, pero así va a ganar mucho porque la empresa siente la necesidad de este tipo de documento y va a ganar mucho. Y del otro lado, eso a veces es injusto, ¿no? Una traducción literaria para mí es la cosa más difícil de traducir, literatura, poesía. Nos toma años y años para bien hacerle. Encuentras un autor que te gusta y estás escribiendo 40 veces la misma frase y al final, bueno, es literatura y va a costar menos esa traducción que la de hacerlo. No hay regla. Depende también de cómo la sociedad considera el trabajo del traductor. Saben que en Japón es un país maravilloso. En Japón los traductores son unas vedetas que vienen del show y los japoneses tienen mucho respeto por el traductor. Eso se ve también como en los libros. En los libros hay un libro y la editorial pone el título del libro, el nombre del autor y el nombre del traductor más o menos al mismo tamaño. Esta sociedad valora el trabajo del intérprete porque tiene como una idea de que es algo muy importante. Hay sociedades donde injustamente no lo valoran mucho. Depende del país, depende de su tradición, depende de la direccionalidad. Bueno, es importante que los traductores también se unen. Hay asociaciones de traductores, de intérpretes, que intentan educar el público, explicar cuáles son las necesidades, intentar obtener buenos precios. ¿Ya? En este caso sí depende del país cuántos son los organizados. ¿Ya? Una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con alguna persona discapacitada? Es decir, sorda o muda. No he tenido experiencia con sordos o mudos porque es también un lenguaje aparte. En sí tenemos una sección para los sordomudos, es decir, el lenguaje de los signos. Pero sí he tenido una experiencia diferente con una persona que no pronunciaba los consonantes. Era un congreso sobre las personas con handicap. Y había este muchacho que a su parto los sacaron con el forceps. En este parte del cerebro, bueno,
fueron tocando sus centros nerviosos del movimiento. Entonces, tenía una posición corporal bastante difícil y no podía pronunciar las consonantes. Pero sí, acercaba un poco los labios para el B. Entonces, hablado mucho con él, escribía, pero escribía con dificultades. Hacía en la época sus estudios, ¿sí? En la universidad tenía su sillón, había cosas para él, ¿no? Para que pueda estudiar. Y sí, interpretar a esa persona que no decía las cosas antes, ser humano. Es decir, que finalmente le he tomado como si fuiste su acento. Yo conocí el cuadro de la situacional en esta conferencia sobre el derecho a trabajar de las personas discapacitadas. Sabía más o menos lo que iba a decir, pero uno nunca sabe cuando hay preguntas y respuestas. Puedes prepararte, hay que hacer un poco de anticipación, sí, pero no vas a saber exactamente lo que va a decir. Entonces, sí fue difícil, pero pues, sordomudos no hay que aprender un nuevo lenguaje. A nivel de la toma de notas... por la consecutiva. ¿Qué querías saber? O sea, primeramente, ¿cómo lo has aprendido tú? ¿Cómo te lo han enseñado en el ESIT? ¿O cómo... Lo que nos enseña el ESIT es que cada uno tiene que buscar y encontrar su propio sistema de toma de notas. Hay varias escuelas, porque yo digo que así lo hacen en el ESIT, ¿no? En Alemania hay una escuela que durante 3 años te explican cómo tomar notas y hay que seguir tipología de notas y vas a tener esos símbolos que usar. El profesor mira si has utilizado el buen símbolo para tal cosa. En el CIP no. Empezamos con discursos, con narraciones que duran como 5 a 7 minutos, pero tiene que ser una narración porque así la memorizamos mejor. Primeras semanas sin toma de nota interpretamos. La segunda semana tenemos el derecho de hacer líneas. Pero estas líneas van a situar más o menos el argumento en la página. Así más pasada y después había 3 líneas chiquitas. Después tenemos el derecho de hacer líneas redondas. Y poco a poco integramos unos símbolos que vamos a utilizar. Direccionalidad. Él hizo tal cosa, en conclusión pasó algo. Direccionalidad. No escribimos, no tenemos derecho, entre comillas, pero no escribimos muchas palabras. Uno no tiene tiempo. Y de escribir, es un proceso que se aparenta mucho a una de verbalización. Hay imágenes, es muy personal. Es muy personal. Es muy personal. Al final es muy personal. Yo no puedo leer las notas de mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Yo no puedo de repente leer todas mis notas del año pasado. Pero sí hay un ejercicio de práctica entonces, ¿no? Constante. Sí, pero eso se aprende en horas y horas y horas. Si uno va viendo, eso me ha servido, no me ha servido. Claro. Sobre la situación en Europa, me gustaría saber cómo está el estatus del intérprete, bueno, sobre todo en un continente tan multilingüe, ¿no? En 2 horas estás en otro idioma, ¿no? Por no decir un país, y en otras 2 horas ya estás en otro idioma. Creo que el estatus del intérprete es bastante bueno en Europa. Hay muchos encuentros, como decías, los europeos se mueven mucho y a distancia de 2 horas ya estás en un grupo lingüístico diferente. Entonces creo que tenemos esta costumbre de encontrar a personas que hablan otro idioma y de saber que necesitamos un intérprete.
Además, con la construcción de la Unión Europea, los intérpretes juegan un papel importantísimo en esta construcción europea. Entonces, por decir, nosotros hacemos en ESIF una semana de práctica en Bruselas. Y allá visitamos las cabinas, hablamos con los intérpretes, cada uno de sus idiomas de trabajo, y nos mostraron la sala de siesta. Sí, tienen una sala donde pueden sentarse unos 20 minutos dormir, porque se sabe que es muy importante que ellos sean perfectamente sanos, poder trabajar como se debe. Tienen unos sueldos muy importantes también. Sí. ¿Hay el perfil del intérprete freelance? ¿O se trabaja más bien en agencias? Hay dos tipos de intérpretes. Hay los funcionarios europeos, que tienen también grados, ¿no? que han trabajado como intérpretes allá y que únicamente, exclusivamente trabajan para las instituciones europeas, pero eso no quiere decir que se aburren, que tienen la misma cosa cada día, porque se habla de todo. Viajan, son las relaciones institucionales, interinstitucionales, las asambleas, los contactos entre las instituciones y la sociedad. Entonces sí, trabajan muy bien. Y como de vez en cuando se aceleran las cosas, la Unión Europea emplea intérpretes freelance, cuando todos los funcionarios de idioma tal no son libres, ¿no? Entonces estos freelance son acreditados por la Unión. Ellos tienen que pasar unos exámenes muy duros para ser acreditados y allá van a ser llamados de vez en cuando se necesita su combinación lingüística. Pero esos intérpretes freelance sí tienen derecho de trabajar para otras instituciones, a hacer lo que quieren fuera de la Unión, ¿no? Yo tengo preguntas todavía, pero adelante. ¿Qué fue lo que te motivó a ser intérprete y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que lo que me motivó a ser intérprete fue de ver cuánto difícil era para mí aprender latín. En Rumania se aprende latín a partir de los 12 años, es obligatorio a sus 18 años, tenemos hasta baccalaureado. Y mientras yo intentaba aprender latín y no entraba en mi cabeza, tuve la oportunidad de encontrar libros de árabe, árabe, turco, turco. Y después me di cuenta que mi cerebro tenía como un bloqueaje de aprender latín porque me dije, pero nunca voy a hablar con latín, son muertos todos. Entonces para mí era como una indicación que en mi vida yo puedo hacer algo que es de la comunicación. Y a ese momento se desbloqueó algo en mi cerebro y sí aprendí latín. Porque, sí, siempre me ha gustado la comunicación, ser con gente, aprender cosas nuevas y me ha dado gusto aprender un idioma, aprender las idiomas, son estructuras. Al inicio fue las gramáticas, muy lógicas, lo bonito que es de aprender la construcción gramatical del idioma, después aprendes otra y otra estructura, es otro mundo que es presentado diferente, pero más que todo, sí, la necesidad de comunicar. Sí. ¿Qué estructuras? No entiendo. Un poquito más fuerte, por favor. Las estructuras más comunes, como con las formas de los verbos, como por ejemplo, porque nosotros tenemos inglés como lengua B obligatoriamente y francés como lengua secundaria, en mi caso. Sí. Y a menudo me olvido de estructuras y me confundo entre las tres lenguas que estoy empleando. Sí, es un peligro porque a veces eso pasa, a veces
eso pasa hasta con su idioma maternal, aprendiendo rumano, francés, criollo, italiano, español, ahora si voy a abrir un poco más con el portugués, son todos idiomas de la misma familia y es una superposición. Por eso digo, uno siempre tiene que ser una distinción muy clara entre los idiomas. Concentrarse y nunca hablar con palabras españolas en inglés, poner palabras inglesas en español, tener una pureza para que cada una de esos idiomas sea con su estructura propia, no mezclar. Y ser consciente. Escuchas algo en inglés, sí, es tal cosa, tal estructura. Después se vuelve natural. Y siempre trabajarles cada uno con una por una, ¿no? Y leer cosas diferentes, porque allá sí vas a encontrar registros diferentes, se va a repetir, leer, escuchar, que sea lo más posible. Pero sí, uno olvida algo, te das cuenta que os has olvidado, vuelves a la regla, retomas todo, así es. Eso pasa en cualquier tema, ¿no? Lourdes, ¿querías decir algo? Sí, era casi relacionado al tema sobre la interferencia lingüística que tenemos las personas que aprendemos lenguas de una misma familia. Usualmente hay los falsos amigos, ¿cómo podemos evitar la interferencia? Bueno, es un tema, simplemente estar consciente de que estas interferencias pueden ocurrir y hacerse corregir mucho. Normalmente hay que tener a alguien que habla muy bien francés y cuando hablas en francés que te diga, no, esta estructura es esta palabra. No, y después memorizársela y hacerle caso, ¿no? Cuando uno te corrige, hacerle caso. Nos da tiempo para un par de preguntas más para terminar. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran saber? Hemos tenido evidentemente hasta ahora una presentación muy amplia y muy completa, pero por ahí todavía quieren saber algo más sobre, no sé, sobre la interpretación, sobre todo que rara vez tenemos la oportunidad de conocer intérpretes. Finalmente hemos tenido muchos traductores invitados y tú eres la primera intérprete. Una pregunta. ¿Cuál fue tu primera experiencia en el extranjero y qué tan difícil fue? Mi primera experiencia en el extranjero fue en 1993. Cuando era muy jovencita. Sí, fue un encuentro entre mi colegio y un colegio de Francia y fue bastante espectacular. Hay que ver que yo vengo de una sociedad en 1989 y tenía esperanza de un día salir de mi país, porque era más o menos prohibido, era muy difícil salir de este a oeste de Europa. Fue espectacular. ¿Perdón? Difícil. Bueno, como niña era en una situación protegida, más o menos, es que salía de mi casa, pero había una familia francesa que iba a recogerme, había un grupo de estudiantes humanos, de alumnos humanos, que iban en este pueblo francés y que tenían como correspondientes franceses, cada uno tenía una familia para acogerle. Difícil, no. Difícil a qué punto de vista, no. Me refiero a el idioma, la cultura, más que todo, del otro país. No, creo que a este momento yo siempre me di cuenta que wow, el mundo es diferente, ¿no? Que así acá no se hace como en mi pueblo. Pero he descubierto esto y sí me ha gustado, no me ha dado miedo. Creo que más bien más tarde
un poco más difícil para integrarse activamente y cuando uno es independiente como alumno, ¿no? de universidad, no de colegio. Es así. Y la última pregunta, Ángela. En Francia se traduce más hacia el francés. ¿No? Bueno, cuando se traduce, cuando se interpreta, depende de una necesidad. En Francia la mayoría de la gente habla francés y no habla los demás idiomas, entonces sí se traduce hacia el francés. Pero sí hay situaciones donde hay necesidad de traducir hacia el español, al inglés. Creo que el par de lengua más profitable económicamente en este momento es el francés e inglés. Bien, yo quería entonces, bueno, redondear un poquito esto y terminar, pero yo no soy, evidentemente, yo soy traductor literario, traduzco literatura, pero sin embargo, la interpretación, yo tengo la impresión de que finalmente me la paso haciéndola todo el día. Interpreto lo que mis alumnos están queriendo decir cuando hacen un gesto para aquí o un gesto para allá. Interpreto lo que está pasando con el cobrador de combi que va a frenar, o el chofer que va a frenar o no va a frenar. Interpreto cuando estoy cruzando la calle y tengo que saber si el carro me va a acelerar o no va a acelerar. Me la paso interpretando. Entonces, finalmente, la interpretación es ante todo un trabajo continuo, ¿no es cierto? Diario. Es un trabajo continuo, es un trabajo que te da mucho, que te hace entender mucho, que te hace aprender mucho. Es un trabajo sin cual uno está completamente perdido, aunque en su familia, aunque en su barrio. Si no está interpretando, si lo toma todo de manera literal. Porque además está especie de presupuesto de que, o sea, interpretar es simplemente aprender un idioma y yo me pongo a interpretar directamente. Pero evidentemente la interpretación lingüística, meramente lingüística, es absolutamente insuficiente. Sí, no sirve nada, porque uno no tiene que, como decía Mariana Lerer, no interpretamos lo que uno dice, interpretamos lo que uno quiere decir. Escuchen, eso es muy es clave, ¿no? Interpretamos lo que uno dice, interpretamos lo que se quiere decir. Es decir, que el mensaje no es la suma de las palabras que lo componen. Detrás de un mensaje hay una intención. Y lo que el verdadero intérprete hace es transmitir el mensaje, es transmitir la intención de comunicación. Uno no habla de manera gratuita, uno no habla así para hablar. No solamente dice lo que ha dicho, hay una intención, hay unas presuposiciones, hay emoción también atrás. También, evidente. Sí. Hacer una interpretación es transmitir lo que uno quiere decir. ¿Algo más? ¿Una última palabra? Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por sus preguntas que fueron tan difíciles hoy. y sí, me abren a un mundo, a la necesidad de entender yo mismo aún más. Muchas gracias y suerte en su preparación y éxito. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a Raluca, que dentro de su tiempo, de las cosas que tiene que hacer, nos ha dedicado estas 2 horas prácticamente a conversar con nosotros, a compartir de manera muy íntima, de cierta manera, estas conclusiones, las reflexiones sobre la carrera del intérprete, sobre los desafíos del intérprete hoy en día en el marco europeo, sobre todo, que Julia conoce. Estoy muy contento de que estén la gran mayoría, bueno, muchos de los alumnos del primer año. Puedo hacer una contabilidad. Tengo una alumna del quinto, de la primera promoción, un alumno de la cuarta promoción, no, de la tercera promoción. Sí, ustedes tuvieron tercera.
Sí, es la tercera. Es la tercera. Por ahí un par de la tercera, de la cuarta promoción, más bien ustedes. Y de la quinta, bueno, la sexta promoción, en fin, poco importa, pero ya entienden. Y yo les voy a pedir a los pocos representantes, 1, 2, 3, 4, 5 alumnos de las dos promociones, que por favor vayan y compartan hagan sensibilizar, reaccionar a sus compañeros de promoción para que esto sea algo mucho más, concurrencia más masiva. Me parece que son cosas muy importantes para ustedes, ¿no? En fin, entonces les agradezco por haber venido, pero sobre todo agradecemos nuevamente a la alumna. Como se dice en francés, on va se coucher moins bête, ¿no es cierto? Nos vamos a acostar esta noche un poco menos tontos, ¿no? De eso se trata cada día, ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. El próximo viernes hay la última sesión de cine francés.